¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Cotillo, el podcast de cinta americana. Hoy con edición especial porque ya tenemos al primer campeón de la temporada. Tengo conmigo a Denis Noyes, yo soy Cristian Ramón Marín. Y nada, Denis, vamos a analizar esto. ¿Qué tal va todo? Bueno, ha sido un lujo porque durante toda la temporada vosotros en Europa estáis viendo las carreras en horas normales y yo a las 3 de la mañana madrugando para no perder nada. Y en esta carrera ha sido un lujo enorme porque a las 8 de la tarde ya arranca MotoGP. Nunca llueve a gusto de todos, como se dice. Aquí en España estamos trasnochando para ver las carreras. Y bueno, al final mereció la pena también por todo lo que pasó. No todo es bueno, pero vamos a empezar por las buenas noticias con ese título de Izan Guevara, un nuevo campeón para la fábrica de Aspar y además un campeón bastante sólido en términos de puntos, teniendo en cuenta cómo está la categoría. ¿Has hecho cálculos, Denis? Yo sí, he hecho unos pequeños No, no, cálculos. bueno, con 65 puntos de ventaja, esto ya es casi récord por estas alturas de la temporada, ¿eh? 16,1 de promedio, que bueno, tomando como referencia, por ejemplo, a Mir en 2017, que fue un campeón muy sólido, fueron 18,94. Entonces, teniendo en cuenta lo competida que está la categoría, muy destacable la actuación de Guevara en este sentido. Pues también hay que comentar ese incidente, no sé cómo llamarlo, desafortunado con dirección de carrera en Moto 2, con la caída de Jorge Navarro, que bueno, se quedó tendido al lado de la pista. Y esa bandera roja no llegó a tiempo. No sé cómo lo interpretas tú, Denis, pero creo que hay unanimidad aquí en que se pudo hacer mejor un poco todo lo que ocurrió. Hombre, claro, todos los que estamos viendo la retransmisión estamos sufriendo porque el sitio donde está el piloto caído y los ayudantes, el médico o el paramédico, Ujú. el control, están expuestos a un peligro inaceptable. Lo que pasa, me imagino, habiendo estado en dirección de carrera en otras ocasiones, dirección de carrera quiere esperar al último momento para bandera roja porque no quieren estropear ya el programa, los horarios televisivos, pero en este caso, y además confía mucho en la información que recibe desde la curva, pero muchas veces en la curva cuando hay un incidente de este tipo, todo el mundo está ya trabajando en, primero, conseguir ayuda médica y tal vez la información que recibió Mike Webb en dirección de carrera no ha sido a tiempo, pero ha sido una muy mala imagen para el campeonato y una suerte que no ha tocado algo mucho peor. Sí, la lesión de Navarro parece más fea de lo que en un momento pues, se podía pensar, con esa hemorragia interna. Así que bueno, desde aquí desearle una pronta recuperación y también desear que esos protocolos, porque lo de buscar culpables tampoco creo yo que sea lo suyo, eh, pues que mejoren también, en definitiva, esos procedimientos de contacto, de transmisión de información entre las partes. Así que, bueno, eso tú que estás en dirección de carrera lo sabes mejor que nadie. No sé si tienes algo más que comentar, pero bueno, también que había que hablarlo, porque era incómodo, pero había que dedicarle tiempecillo a esto. No, yo, bueno, ya en otra época hubo un par de ocasiones cuando el director de carrera ha tardado demasiado o Ujú. no ha sacado bandera roja. Y siempre después, claro, es para lamentarlo. En Barcelona, en el 90 el 98, cuando la caída final de recta, Roberto Noceto ya sabe, él ya supo después que había tardado demasiado en sacar bandera roja porque Jean-Michel Bayle estaba en el suelo inconsciente, pero dejaron la carrera seguir y esto resultó en pues bandera roja para Max Biaggi,
porque Max no vio las banderas amarillas y después había otra, y este estropeó un campeonato que era muy bonito en aquel momento, pero lo importante no es que el campeonato sea bonito o no, sino que el piloto caído estaba expuesto. Crivier también estaba en el suelo en aquella curva. Y después hubo otra ocasión en Jerez, la famosa del 96, cuando la invasión del público y a 2 vueltas antes de final de carrera ya se veía que la gente estaba a borde de pista y el director de carrera tenía que haber sacado bandera roja. Aquella vez, pues con consecuencias, porque resultó que Alex Crivier, que probablemente hubiera ganado sin problemas, perdió la calma y se cayó cuando Mick le adelantó en la última vuelta. Pero esta es otra cosa. Lo de este Gran Premio ha sido exponer no solamente al piloto, sino a personal del circuito a peligro que no tenía que haber, que no tenía que haber existido para ellos. Lo dicho, apelemos al sentido de responsabilidad de todas las partes implicadas, porque además es un entorno profesional, y avancemos en este sentido porque tenemos esa responsabilidad todas las partes, desde los medios de comunicación hasta la alta dirección del campeonato. En Moto2 también hubo ese cambio de liderato. Ahora Ai Ogura ya es líder con 3,5 puntos. Esto de los medios puntos me descoloca un poco. Sobre Augusto Fernández, que bueno, quizá tendría que haber planteado una estrategia distinta. Augusto lo que tenía que haber hecho cuando ha visto la situación, pensando en los puntos y además no solamente no iba a ganar la carrera, sino tenía justo delante a Pedro Acosta, que Pedro Acosta tampoco hay órdenes de equipo, supongo, en el equipo Red Bull Agiayo. Lo que pasa es que en la vuelta anterior del adelantamiento hemos visto a Pedro pensar en meter la rueda en una situación que hubiera sido complicado para su compañero de equipo y no lo ha hecho. Ha esperado una vuelta y después ha hecho un adelantamiento limpio. Él tenía más ritmo y claro, iba en este momento todavía con posibilidad tal vez, aunque difícil, de alcanzar al ganador que iba en otro código postal, como decíamos antes. Un error para gusto que, bueno, es de esperar que lo puede recuperar, pero ha sido la lotería, le ha tocado la lotería a Eugura. Sí, total. A 2 carreras puede pasar cualquier cosa. Con que llegue vivo a Valencia al campeonato creo que sería positivo para ambas partes, viendo que esto es tirar una moneda y puede caer cualquier cosa. Y Denis, no debemos saltar la gran carrera de Alonso López, que ha sido la revelación de esta temporada, media temporada, ¿sabes? Con 2 victorias y 4 podios desde que ha entrado en el campeonato a mitad de año. Sí, el otro día lo hablamos con Fermín Villar, nuestro compañero de cinta americana, que ha estado por aquí en alguna ocasión, que ha despertado tarde porque no ha tenido más remedio, no ha sido posible hacerlo antes. Y además con esa Bosco Oscuro que son poquitos pero peleones, ¿eh? Siempre están ahí. Ya lo hicieron con Quartararo también ganando una carrera en Montmeló. Es loable lo que consiguen, desde luego. Pues Denis, vamos con MotoGP ya, con esa victoria de Alex Rins. Esto es la maldición del periodista. La carrera pasada lo veábamos con esto de que cada vez les queda menos para iniciar cada miembro del equipo su proyecto nuevo y llegan y ganan. Además también hablamos de ese estilo de pilotaje de Rins, que bueno, demuestra una vez más lo rápido que es y con una carrera interesante también en términos globales del campeonato por ese segundo puesto de Marc Márquez, que siempre le da vidilla, creo que le hacía falta también al campeonato. Y en definitiva una carrera muy interesante también para el título por ese error, no sé cómo calificarlo, ahora nos iluminas tú, de Fabio Quartararo, que quizá, bueno, ya le ha podido un poco la presión, ¿no crees? ¿Cómo lo ves tú? Ha sido semejante al colapso
en el año 2020, cuando durante la segunda mitad de la temporada Quartararo, que era uno de los candidatos más fuertes para el título, simplemente no consiguió resultados. Pero yo creo que lo que pasa es que ahora mismo Quartararo, en lo que refiere al motor, está corriendo más o menos con el mismo motor del año 2020. Ellos tenían un motor nuevo para principio de esta temporada, han encontrado problemas mecánicos y han vuelto a lo seguro. Y la moto, ¿te acuerdas del principio de temporada? Es curioso ahora, porque a principio de temporada los dos candidatos por el título estaban los dos desesperados. Quartararo hablando de su moto como más lento que el caballo del malo, ¿sabes? Y el Bagnaia echando pestes por los cambios que habían hecho mientras veía al hombre que parece destinado a ser su gran rival dentro de Ducati el año que viene, Bastianini, ganando la primera carrera con la moto que Bagnaia consideraba como la suya, ¿sabes? Después todo ha evolucionado, como ya hablaremos más tarde, que a segunda mitad de la temporada hemos visto Ducati y Bagnaia haciendo lo que nosotros pensábamos que iban a hacer a principio de año, y ahora a final de año Quartararo está luchando contra un ejército de Ducatis, porque hemos visto 6 Ducatis seguidas. He escuchado a varias personas decir que, bueno, si Quartararo no hubiese caído, si Quartararo no hubiera tenido aquel susto, tal vez hubiera quedado noveno. Yo o séptimo, no lo sé, pero adelantar a la Ducati para una Yamaha, aún en un circuito como Phillip Island, donde los adelantamientos sí son posibles y múltiples, pero es muy difícil cuando estás perdiendo. La velocidad máxima por la recta es una cifra, 8 kilómetros por hora, algo así, pero lo importante es la aceleración. Saliendo de las Sí. curvas. Y esto, Quartararo ya ha perdido el título. Es decir, puede haber algún milagro, pero él está a 14 puntos. Tal como va ahora, Quartararo, tal como va ahora, yo no sé si va a sumar 14 puntos en lo que queda de temporada, porque ahora mismo está con un promedio de un poco más de 5 puntos por carrera en las últimas 6. Sí, y teniendo en cuenta que si se llega a Valencia con el campeonato vivo, Valencia es un circuito en el que como meta Ducati 5 o 6 motos por delante es prácticamente Bueno, imposible. el año pasado, primera fila y podio, Ducati. Y después, antes de esto, llegamos a Sepang, que es un circuito stop and go, que es perfecto para las Ducati. Muchas veces lo que pasa es que miramos los resultados del año 19, de bueno, los Ducati no va tan bien. No, las Ducati de ahora no son las Ducati de 2019. ¿Eh? Entonces, ahora el único problema que puede tener Bagnaia, y creo que no lo tiene, porque Bagnaia ha resistido la tentación de luchar para la victoria, cuando en la última vuelta, él perdió 9 puntos en 1 minuto 30. Es decir, en 1 minuto y medio ha perdido una cantidad de puntos importantes. Pero claro, él había visto que Quartararo estaba fuera, que Aleix está muy atrás. Entonces, y además él mismo ha dicho, yo he cometido ya bastantes errores. Uh-huh. Yo he cometido bastantes errores para no cometer uno más, ¿sabes? Sí, me pedías justo este fin de semana por email que te hiciera una propuesta sobre mi análisis de la temporada. Y yo creo que el análisis de la temporada hay que preguntarle a quien arregla los monos de Bañaya. Yo creo que lo ha notado bastante. O sea, es quien ha trabajado más o menos y ha determinado cómo funciona, o sea, cómo ha ido el campeonato. Desde que Bañaya hizo clic y dejó de caerse, todo ha funcionado. Y has hecho tu investigación y realmente el punto de inflexión es Holanda, ¿no? Mitad más uno de las carreras.
Sí, cuando llegamos a final de año y dividimos la temporada en dos partes, 10 y 10, va a Ujú, quedar muy claro que ha sido esta segunda mitad de la temporada, arrancando ya con la victoria. Bueno, es que empezaba ya ujú. la racha en Holanda cuando ganó cuatro carreras seguidas y Eso es. después el segundo puesto con Bastianini, el fallo en Japón y ahora dos terceros, ¿sabes? Um, si veremos los puntos, que lo tendremos en pantalla para los que nos siguen en YouTube, pero los digo para los que siguen el Ujú. podcast, desde Assen, desde comienzo de la segunda mitad de la temporada, Bagnaia en 8 carreras ha sumado 152 puntos, Miller 98, Bastianini 91, Binder 78, Viñales 76, Martín 75, Olivera 71 y no hemos llegado todavía al candidato para el título. Rins octavo 68, igual que Aleix Espargaró, Bezzecchi 58, Zarco 48 y en el puesto 12 más 1, si fuera una temporada completa, Quartararo con 47. Es decir, aunque él, por el buen comienzo de la temporada y por los malos comienzos de temporada de sus rivales, ha aguantado delante mucho rato, pero ha sido un líder muy débil, perdiendo puntos por un tubo. Y al final ya, aunque Quartararo ha sido el líder desde la cuarta carrera de la temporada, ha sido líder hasta ahora. Ahora es Bagnaia con 14 puntos bueno, viento a popa. Sí, es que era un poco ficción, ¿no? Era una especie de líder ficticio, aunque los puntos decían lo que decían, pero las sensaciones eran muy, muy distintas. Sobre todo en estas últimas 4 o 5 carreras. O sea, era cuestión de tiempo que este cambio de liderato llegara. Quizá con un poco más de suerte habría estirado el chicle, como le habría pasado también a Leish, si hubiera, bueno, obviamente sin ese error de Barcelona y si lo que pasó también en Japón, pero a largo plazo, en 1000 carreras, era inevitable que Bagnaia llegara. Y se ha hablado un poco sobre el tema de la protección que está teniendo por parte de los compañeros en Ducati. Y no sé hasta qué punto esto lo consideras cierto o crees que, por ejemplo, Bezzecchi sí que intentó realmente adelantar, porque él ha dicho que lo intentó en Australia y hay gente que no confía en su palabra. No sé, ¿cómo lo ves tú? Yo no confío en su palabra. Tardozzi lo ha dicho claro. No hay órdenes de equipo, confiamos en la inteligencia de nuestros pilotos. Es decir, si tú adelantas a Bagnaia, eres el tonto, ¿sabes? Y lo vas a pasar mal dentro de esta casa roja. Bezzecchi dijo que, hombre, si Cuadraro deja, si Bagnaia deja la puerta abierta, sale abierta de una curva, por supuesto, Bezzecchi, que no ha ganado un gran premio todavía, que buscaba el podio, estaría ya para aprovecharlo. Pero yo estaba mirando sus trayectorias y lo que parecía un intento de adelantar por dentro era más bien haciendo de guardaespaldas, porque lo que no vas a hacer a Bagnaia, aunque Marc Márquez lo ha intentado un par de veces, nadie le va a hacer un exterior a Bagnaia, difícilmente. Entonces yo veía a Bezzecchi haciendo lo que le tocaba, ¿sabes? Porque Bagnaia tampoco iba a tope. Es decir, Bagnaia, bueno, ya hablaremos de esto, porque se ha hablado mucho de que esta carrera ha sido lenta. Es verdad, de todas las carreras que se ha hecho desde el nuevo asfalto en 2013, esta es la segunda, solo hay una que es más lenta, que era el 2014. Pero ¿qué significa lenta? Lenta significa que no vas más deprisa de lo que los neumáticos permiten, ¿sabes? Bueno, de esto ya hablaremos cuando hablamos de estrategias. Ujú. Bueno, si quieres te lanzo el guante, podemos abrir ese tema porque bueno, la estrategia de Rins fue muy acertada, la de Marc Márquez también.
Y aprovecho también para, bueno, dar las gracias, no sé a qué entidad, por una muy buena carrera. Llevamos hablando toda la temporada de las carreras aburridas, falta de pelea. La hemos tenido, Phillip Island nunca defrauda y creo que cuando es un buen espectáculo hay que también reconocerlo, ¿no? Para mí, el héroe de esta temporada ha sido el circuito mismo, ¿sabes? Yo fui a Phillip Island por primera vez en el 89, cuando el mundial era una cosa Buen más año. bien europea, con alguna salida de Japón o alguna salida a Sudáfrica. Pero de pronto nos vamos muy, muy, muy lejos a Australia, a un circuito pegado al lado del mar, con una curva que se llama Siberia, y cuando llega el viento ahí ya sabes por qué. Y cuando hemos bajado del avión al aeropuerto, empezábamos ya a ver pósters de Wayne Gardner por todos lados. Y por todo el camino tenían una especie de perfil de Gardner, como un muñeco de tamaño real, que lo tenían delante de todas las tiendas, ¿sabes? Uh, bueno, podría decir muchas cosas, pero prefiero acordarme de lo que me contó Manel Arroyo, director de televisión de Dona, bueno, ya director comercial. Uh -huh. Manel Arroyo, que no sabía ni yo, ni él, ni nadie, ni Carmelo Espeleta que iba a existir, que existía una empresa que se llamaba Dorna, que iba a comprar el Mundial. Manel está viendo esta carrera en casa por la tele, porque Manel antes hacía retransmisiones de Fórmula 1, también siempre le han gustado las motos. Dijo que cuando él vio no solamente el circuito, sino la realización televisiva de la televisión australiana, dice que era para abrir un nuevo mundo para él. Dice que su meta desde que entró en Dorna era intentar imitar a los australianos con su imaginación, su manera de ver las carreras. Bueno, yo me acuerdo de 89, cuando ganó Wayne Gardner en esta pelea con Swans, con Rainey, con McGee, y después el año siguiente, cuando ganó Gardner delante de Doohan, ya en el 90, con el carenado colgando después de haber dado pues un cardeñazo al lado de su compatriota. Entonces, este circuito es magnífico. ¿Y sabes por qué? Pregunta a Brembo. Es el fin de semana más fácil del año para Brembo porque apenas se frena ahí. Es decir, es el circuito donde menos estás apurando frenadas. Estás trazando. La entrada de meta, esta curva 11-12, la combinación de las dos curvas de izquierdas, permiten arriesgar, por supuesto, pero también aprovechar todo lo bonito que es una carrera de motos. Sí, es que tiene esas zonas de frenada como la 5, si no me equivoco, después de la curva Stoner de izquierdas, en las que se puede apurar, esa zona en bajada en la que en su momento Iannone tuvo el incidente con la gaviota también, y al mismo tiempo tiene esas zonas de derrapadas en las que puede haber muchísimas trayectorias, como la propia curva Stoner o la entrada a meta. Recordamos esa mítica entrada de Melandri haciendo esa V saludando. Sí, sí, sí. Es un circuito tremendo. Bueno, por no hablar de las otras Con dimensiones. con el peligro añadido de cangurus y Sí, bueno, gansos, ¿sabes? Este fue un susto. Lo importante. que estaban hablando los pilotos, claro, en la comisión de seguridad, diciendo, sí, 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 está muy bien para la tele que hay un canguro en la pista, pero es muy peligroso, es terriblemente peligroso. Y lo que dijo Miller es que por mucho muro que pones alrededor, Australia está lleno de animales y estos canguros algunas veces duermen bajo el suelo, Claro. sobre todo cuando hace frío. Y la teoría de Miller es que las Moto 3 y las Moto 2 no despertaban al canguro, pero al escuchar estas motos de 300 caballos se ha levantado. Menos mal que no ha pasado nada. Circuitos grandes, Assen, Silverstone, Mugello, Phillip Island, ¿sabes? Estos son, y además son clásicos, son circuitos de antes todos. Antes, es decir, circuitos pre-Tilke, ¿sabes? Yo Estaba creo pensando que justo lo mismo. Sí, sí. ya. Y Laguna Seca, aunque Laguna Seca ha quedado demasiado corto, Ya.
Y le está pasando, aunque lo van a salvar, porque están haciendo obras ya para mejorar la seguridad, el salida de escapatorios en Jerez. Pero Jerez también es uno de estos circuitos clásicos que da muy grandes carreras, pero que está quedando un poco pequeño para la velocidad de estas MotoGP. Ujú. Pues, Denis, me tiraría hablando de circuitos favoritos muchas horas, pero tenemos que avanzar. Hablamos ya de esa estrategia de Rins y de Marc. Los neumáticos fueron un factor decisivo y creo que bueno, ellos acertaron tanto en ese sentido como en el planteamiento ya en pista, ¿no? Marc Márquez está, es decir, Marc tanda por tanda va probando los neumáticos de distintos tipos. Pero él utilizó el blando solo en la SP3 porque iba por tiempo. Hubiera probado tal vez en el warm-up el blando en plan carrera, pero ha llovido. Entonces, por la mañana, Michelin, Piero Taramaso, ¿no? Taramaso, ha ido de equipo en equipo metiéndoles miedo en el alma, diciéndole lo mismo que ha dicho a Simon Crawford por la tele. De los neumáticos traseros, las tres son capaces de hacer más o menos el mismo ritmo, pero durante vueltas numeradas. Es decir, él pensaba que el duro no tendría ningún problema en acabar la carrera, aún con temperatura de 35 grados por encima, que era precisamente la temperatura del asfalto, 35. Que el medio probablemente sí, pero hay que verlo porque nadie había hecho 27 vueltas. Y descartó el blando, ¿sabes? Que es un buen neumático para hacer tiempos, para time attack, pero entonces Marc Márquez ha pensado, bueno, si yo iba a llevar el duro, no iría a tope durante toda la carrera porque va a haber un drop al final. Él ha sido rival de Dovizioso y Dovizioso era el maestro en hacer carreras lentas para conservar neumáticos. Entonces Marc ha pensado, bueno, dicen que el blando no aguantará el ritmo de una carrera fuerte, pero no va a haber una carrera fuerte. Va a haber una carrera, el que intenta escaparse va a quedar sin gomas. Entonces Marc ha optado por el blando por dos motivos. También porque a él le gusta siempre el tacto, no le ha gustado el tacto del duro cuando lo ha probado, aunque ha hecho buenos tiempos, buen ritmo. Pero con el blando, ya en el time attack y ya en todo ese DSP3 tenía buen feeling. Entonces, él ha optado por el blando, siendo el único piloto en toda la parrilla en hacerlo, porque él sabía que podría hacerlo llegar a final, ¿sabes? O estaba casi seguro. Y dijo que su propio equipo estaba en contra, ¿sabes? Y esto, en algunos equipos, los técnicos tienen la fuerza de imponer su voluntad. Esto suele pasar en Yamaha algunas veces y por eso Quartararo estaba cabreado después de la carrera anterior, cuando hicieron un error en la presión de aire, ¿sabes? Y sin que, y yo no creo que, bueno, no creo que tampoco que fue el director técnico, yo creo que ha sido un especialista en neumáticos que Yamaha tiene, pero en el caso de Marc, lo que dice Marc va a misa. Y Marc dijo que ya, todos están en contra y yo he dicho en sus conferencias de prensa, he dicho, toma el riesgo yo, vamos a montar el blando, a trabajar. Y con el blando, pues no ha ganado, pero por muy poco. Es decir, ha sido atrevido, tal vez el tipo de atrevimiento que solo puedes hacer cuando no juegas nada en el campeonato, Eso es. ¿sabes? Pero claro, lo que Marc está haciendo es dando ánimos a Honda, está haciendo revivir en Honda el optimismo, porque desde que ha llegado él, ya como ha dicho Paul, hay otro ambiente, sobre todo en su lado del box, ¿sabes?
estrategia de Rins, que también ha sido muy inteligente por parte de Rins. Otro piloto que ha tenido que escuchar por la mañana las palabras de Michelin. Cuidado con la goma, hay que cuidar la goma. ¿Qué es lo que hay que cuidar? Lado izquierdo de la goma. ¿El lado derecho? Al lado derecho puedes hacer lo que quieras. El lado derecho, con esta temperatura, con el compuesto que tenemos, el lado derecho ya es indestructible. Entonces, él ha hecho, y la verdad es que él dijo que yo estaba imaginando una última vuelta como la que vivimos de verdad, cuando yo tendría delante a Bagnaia, y que la manera de adelantarle era abusar del todo saliendo de la curva Duhan, es decir, salir de ahí derrapando todo lo que quieras, no para adelantarle en la salida de la 2, sino en la entrada. O de hecho ha hecho adelantamiento, si lo ves por la tele bien repetida, se coloca al lado. Y una vez que se ha colocado a Bagnaia, Bagnaia ya no puede defenderse. Y Mark, viendo el hueco, se metió también. Es cuando Bagnaia perdió 9 puntos en la última vuelta. Pero ha sido Rins que ha calculado muy bien dónde podría arriesgar, ¿sabes? Arriesgar la vida útil del neumático. Y ha sido un acierto. Sí, además ahí contribuirá, imagino, también el carácter de la Suzuki, ¿no? Es una moto manejable que en ese sentido también puedes aprovechar eso. Y encima, a nivel de motor está funcionando muy bien. Lo comentamos al principio de temporada, que habían dado un paso adelante. Es una lástima que haya quedado en balde eso. Pero que a nivel de exprimir esos caballos se notó además en algunos momentos de la carrera. Decíamos el año pasado que la Suzuki es la mejor Yamaha del mundial y después ha pasado muchas cosas. Este año Rins ha tenido una serie una caída muy grave en Montmeló cuando lo de Nakagami ha tenido una serie de problemas, pero nunca ha perdido la moral. Nosotros estamos hablando en el último podcast de que ya falta menos, pero en Suzuki, tú sabes que tienen una prueba programada en Motegi. Ellos van a probar antes de llegar a final de año. Sí, sí, tienen cosas, tienen aerodinámica. Es decir, porque claro, los del departamento de competición no sabían nada de la decisión de los hombres de negocios de que iban a cerrar ya la tienda. Y ellos tienen piezas que quieren probar. Son piezas que quieren probar para el año que viene, pero ya no hay año que viene, ¿sabes? Y a lo mejor lo veremos todo en Valencia. Pero yo creo una cosa, cuando he visto todas esas caras en Suzuki, ¿sabes? Casi te hace llorar, porque piensas toda la ilusión de esta. Mucha gente que sale de esta foto no tiene trabajo para el año que viene. Lo que ha dicho Rins en su conferencia de prensa, dice, esto lo dedico a toda la gente, tanto aquí en el box como en Amamatsu. Y algunos de ellos ya han encontrado algo para el año que viene, como yo y como Joan, pero muchos de ellos no. Entonces esto va por ellos. Yo creo, Christian, que Suzuki va a volver. Suzuki, como las golondrinas que siempre vuelven a San Capistrano, que es un dicho aquí en California. Suzuki, con tan buen sabor en boca después de esta carrera, no van a olvidar de esto. Se han ido del mundial por cuestiones económicas, pero yo creo que tarde o temprano Suzuki va a volver. Hubo una época cuando los primeros 12 motos en el mundial eran una Yamaha y 11 Suzukis en el 79, ¿sabes? Hablamos de Suzuki como si llevan poco rato aquí, pero durante una parte de los años 70 el mundial vivía de Suzuki. Y Rins les ha dado motivo ya para tener cierta nostalgia. Sí, y además son inversiones caras los equipos de MotoGP, pero realmente en comparación con otras acciones con mucho menos impacto, no son tan caras. Un ejemplo claro es el de Kawasaki, que es un gigante tecnológico de la movilidad como ellos. Podría perfectamente estar en MotoGP, pero al final son decisiones estratégicas que también dependen de las personas que en cada momento están en la empresa. Véase también Petronas.
No creo que tengan problema en patrocinar un equipo de A MotoGP, principios, pero una anécdota rápida, a principios vale. de los finales de los 60, principios de los 70, había gente en Kawasaki Heavy Industries que hacían vagones de tren, puentes, rascacielos. Había gente que no sabía que Kawasaki fabricaba motos. Claro. Uh, y casi no lo hacían. Entonces, un par de ejecutivos de Kawasaki estaban en Nueva York andando por las calles de Wall Street y encuentran en una esquina una Honda, 4 cilindros. Y en la próxima esquina otra Honda. Y después un par de Hondas. Y pasa uno por la calle, una Honda. Y dicen, nosotros somos 3 veces más grande que Honda y nadie sabe qué es Kawasaki y todo el mundo sabe el nombre de Honda. Debemos poner más énfasis en fabricar motos porque es una buena manera de hacer publicidad para la marca. Bueno, esto fue una historia que me han contado mis amigos japoneses. No, no hay que perder de vista que los equipos de MotoGP son herramientas de marketing puro y duro y además ellos mismos lo reconocen en presentaciones corporativas. Hay un montón de material que lo corrobora. Yamaha vende muchos pianos Gracias a gracias Quartararo. gracias a sus motos. Bueno, pues no sé si quieres comentar algo más sobre Suzuki o podemos pasar ya a Honda, que hemos hablado de Mar, pero ¿hay alguna tela más que cortar? ¿Algún metro? Bueno, yo Ahí. diría de Suzuki a Joan Mir, que ha vuelto después de la lesión. Y una cosa que Joan Mir ha querido aclarar es que cuando ha intentado volver y no ha podido y después ha estado fuera ya otra carrera, no ha sido porque no se encontraba bien físicamente, ha sido porque la lesión de pie es de los pocos pilotos que todavía frenan, el freno trasero lo operan con el pie. Y claro, esto cambiarlo de un día a otro es muy Complicado. complicado. Y con el pie no podía frenar, ¿sabes? Entonces ha sido por eso que no ha podido volver antes, que es lo que él quiso hacer. Y segundo, yo creo que él estaba más enfadado, más decepcionado después de la carrera que Quartararo, porque en Suzuki han hecho un error muy grande, ¿sabes? Es decir, una tontería. El instrumento que mide la presión del neumático, el mismo galga que tú llevas en el bolsillo cuando vas con la moto a echar aire, pues ellos utilizaban un aparato que no era mucho más complicado y estaba roto. Entonces, en vez de meterle lo que querían meter, 1,5 bar, algo así, han metido casi el doble. Entonces, él ya nada más al salir de boxes se dio cuenta que tenía demasiado. Cuando empezaba a ir deprisa, porque en la vuelta de precalentamiento no lo notas. Entonces, por lo que explican en Suzuki, pues ha sido un fallo simplemente de una galga. Y esto le ha hecho imposible hacer lo que tal vez hubiese sido un Suzuki 1-2, quién sabe, porque y lo de Rins, lo de Alex Rins, 4, él ha ganado ya 4 carreras en MotoGP con Suzuki. Suzuki solo ha ganado 7 en la época 4 tiempos. Vermeulen ha ganado también Viñales, ¿sabes? Y Joan Mir. Entonces, Rins sin título con 4. Oye, vamos a hablar un momento de Rins. ¿Te parece? Me parece perfecto. Yo quería, el Rins, después de su gran comienzo en MotoGP, después de ganar a Valentino Rossi en Cota y después de ganar a Marc Márquez ya en su segundo año o tercer año, pero en Silverstone, ha tenido un bajón con caídas, resultados muy pobres. Pero nunca le he visto afectado por esto, la moral, porque él sabe que es rápido y sabe que va a triunfar. ¿Sabes? Esto lo has sabido siempre. Yo me acuerdo el año 2013 en Valencia. Yo en aquella época trabajaba en televisión española y
como Javier Grima, el director, nos hacía trabajar por tandas. Es decir, yo trabajaba MotoGP y Ángel trabajaba aquel día 2,5, 125, o Moto 2, Moto 3. Y entonces yo estaba libre para ver la carrera y fui a verla desde la última curva. Pero el día anterior estaba hablando con Rins, que Rins venía muchas veces al Neues Camp. Algunas veces venía en bici desde donde veraneaban y daba vueltas ahí con Kenny, con los chicos en el circuito. Siempre un chaval encantador, rápido, un sentido de humor muy agudo. Y yo estaba hablando con él el día antes de la carrera. Luis Salom iba primero, el malogrado Luis Salom, que tanto le echamos de menos, iba primero con 300 puntos. Maverick Viñales tenía 298, a ver si me falla la memoria, y Rins tenía 295. Era una circunstancia que no pasa nunca, pero que en este caso ningún resultado valía para nadie salvo la victoria, ¿sabes? Porque Rins tenía una victoria menos que Salom, pero en caso de ganar la última, hubiera sido 6 victorias empatado o 7 victorias empatado, hubiera Más ganado segundos, ¿no? por mejores segundos puestos. Bueno, entonces estaba hablando con Rins, que estaba tranquilo la noche antes de la carrera. Y yo le dije, y esta carrera en este circuito, punto clave para ti. No, ninguna duda, será la última curva. El mundial se va a decidir en la última curva. Lo importante en la última curva es cuando haces el adelantamiento en la última curva, porque es mejor estar en la frenada atacando que yendo primero. Lo importante es no salir abierto. Última vuelta. Viñales primero, Rins segundo, Salom había tenido una caída, y Rins ataca por dentro, pasa, sale abierto y pierde el mundial. Y cuando le veo después, dijo, ya te lo dije, la clave era esto. Y en la entrevista que le hicieron en televisión le preguntaban, muy decepcionado, ¿verdad?, por haber perdido el título. Y decepcionado, no, he quedado segundo en el mundial. Este es un buen resultado. Vendrán mejores días. Y esto es Rins. Denis, de un Alex a otro, te invito a hablar ya sobre Honda. Hemos hablado sobre Marc, pero hay que hablar sobre Alex Márquez, que tuvo un error de los que además son difíciles de digerir porque fue muy claro y en la curva 4, si no me equivoco, antes he dicho 5, pero me refería a la 4, me refería a esta frenada. Sí, la 4, que es la curva Miller, ¿sabes? Y Eso es. ha acabado con la carrera de Miller justo delante de su padre, que estaba en esta. Hemos visto a Miller levantarse con dificultad, con Alex a su lado en cada momento, pidiéndole disculpas y preguntando, bueno, asegurándose de que estuviera bien. Y hemos visto a Miller meterse en el público y abrazar a su padre, ¿sabes? Y Miller lo ha aceptado de buen grado, porque Miller también ha tirado a más de uno. Me acuerdo en Silverstone ha tirado a Crutchlow, y los dos, como consecuencia de aquel encuentro, se convirtieron en buenos amigos, que lo siguen siendo. Error, la palabra clave que has dicho es error. Es un error. Errores pasan en circuito, en los mundiales. Y lo que dijo Marc después de la carrera, con la Honda, no, dice que no son con las otras motos, pero en la Honda, entrando en la curva 4, hay una tendencia de la moto de hacer un shimmy muy fuerte, ¿sabes? Que es muy difícil de controlar. Dice, este es lo que yo pienso que ha pasado con mi hermano. Bueno, le toca ahora pues un long lap en el próximo Gran Premio. Mala suerte, un error de pilotaje, sí, pero nada malintencionada. Entonces hemos visto a Marc quedar segundo, Paul 11, la caída de Alex y Nakashima penúltimo, ¿sabes? Marc tiene casi el doble de puntos de Paul,
y ha hecho casi la mitad de temporada. Es decir, Mark en Honda es Mark. Es un retorno, estamos viendo un retorno de verdad ahora. Porque estamos viendo un Marc Márquez que disfruta sobre la moto y además, yo lo que me gusta de Marc es que no es políticamente correcto en ningún momento, tampoco busca ofender a nadie, pero digamos, un ejemplo. Esta pequeña cosa que monta Dorna en televisión de que los 3 pilotos antes del podio están reunidos ahí hablando inglés. He visto a Mark sentarse con los brazos cruzados y ¿por qué voy a hablar inglés con un italiano y con un español? ¿Sabes? Si voy a hablar algo será catalán, italiano o español. Entonces yo creo que Donald tiene que dejar de hacer esto porque queda un poco falso. Si está Miller ahí, pues bien, porque Miller no va a hablar ningún idioma que no fuera la de sus padres. Pero esto aparte, le han preguntado a Mark después de la carrera, ahora Alex Rins, que está sentado a su lado ahí en la conferencia de prensa, va a ser piloto Honda el año que viene. ¿Qué consejos le vas a dar cuando entre en Honda? Y dice, no le voy a dar ningún consejo. Es un rival, será un rival más. A mí me gusta que entren 2 pilotos de otra marca, uno que es campeón del mundo y el otro que gana grandes premios. Pero desde luego son rivales, ¿sí? Y lo único que yo les digo es a por ello. Vamos a ver el verdadero nivel de todos. Es que la capacidad de Marc para gestionar su relación con los medios de comunicación, en cuanto vas a una rueda de prensa, se nota esa confianza que tiene en ese momento, para bien y para mal. Ojo, porque muchas veces es obvio que está lanzando un discurso que a él le interesa y que es un tío listo en ese sentido, pero desde luego es una virtud que muchísimos otros pilotos no tienen y que han tenido muchos grandes campeones, incluido por supuesto en el que estamos pensando todos, Valentino Rossi, porque al final es una parte súper importante de ganar un campeonato y de ganar muchos ya ni te cuento a largo plazo. Así que sí. Yo me acuerdo en el 2017, cuando subió al podio, después de haber ganado, el abucheo era tremendo, porque este fue 2 años después de todo lo que pasó en el 2015 con Valentino Rossi, y yo me acuerdo bajo esta lluvia de abucheo, tenía la misma sonrisa que siempre, saludando al público. Y ahora mismo estos abucheos se han convertido en aplausos y aprobación, porque Mark hoy en día es el único superestrella que queda, ¿sabes? Todavía ni Quartararo ni Bagnaia han conseguido este plus de dominar. Y una cosa, todo el año estamos viendo en la tabla de puntos una carrera que no existe. Estamos viendo a Bagnaia contra Quartararo y estos casi nunca están juntos en pista. ¿Sabes? Cuando yo cierro los ojos y pienso en una imagen de carrera, me acuerdo de algún momento, pero en general van separados. Bueno, para darte una idea, Cristian, del tiempo libre que tengo aquí en el desierto, entre grandes premios, pensando en que pocas veces hemos visto a los dos, Bagnaia y Quartararo, juntos en carrera, he hecho una tontería. He mirado la cuenta vuelta de cada carrera durante los últimos 2 años para llegar a ver cuántas veces los dos están juntos, uno detrás del otro, en pista. Y resulta que este año, por ejemplo, tan solo en 68 de las 446 vueltas, sus números aparecen juntos en la cuenta vueltas, que esto representa menos de un 14%. Hecho los 2 años, ha sido casi la misma cifra para 2 años. Entonces, esto solo tiene relevancia, si lo comparas con otros años, cuando piensas en Valentino Rossi a principio de su época con Honda 4 tiempos, hay temporadas Rossi Gibernau.
Rossi y Gibernau estaban pegados, juntos en pista en el 40 y pico por cien de las vueltas. Y cuando piensas en otra temporada, una temporada clave de Rossi Lorenzo, en el 2009, en más de 50% de las vueltas estaban juntos. Entonces, es curioso, pero tal vez por la naturaleza de la Yamaha y la naturaleza de la Ducati, pocas veces coinciden. Es decir, cuando he repasado esto, he visto más pelea entre Aleix Espargaró y Quartararo que entre Quartararo y Bagnaia. Y Aleix y Bagnaia apenas han estado juntos en pista, ¿sabes? Entonces tenemos un mundial extraño en este sentido. Y volviendo a lo de Marc otra vez, yo creo que hoy en día, bueno, ya lo vemos, en las cifras de audiencia, cuando Marc está en pista y cuando Marc tiene una buena carrera, sube ya seguidores y suben televidentes. Es decir, el mundo tiene hambre para un superestrella y yo creo que para el año que viene, no sé si Marc será el favorito o no, pero será uno de los candidatos firmes. Bueno, yo sé que será un candidato fuerte el año que viene. Sí, todos los deportes necesitan héroes y antihéroes y si Marc vuelve y empieza a pelear con Bagnaia, probablemente adquiera cada uno de los roles, incluso dependiendo del país. Pero hasta ahora, desde la marcha de Valentino y demás, no estaba ese rol cubierto. Así que, bueno, a ver por dónde tira el campeonato ahora que parece que está en un buen momento. No, y volviendo otra vez a esta decisión que él tomó sobre el neumático, ¿sabes? Cuando él habla de esto, dice, yo me di cuenta que con el neumático duro y la moto que llevo no iba a estar delante, ¿sabes? Es decir, esta situación le ha favorecido. Yo no sé cómo va a ir en Sepang, pero Valencia, yo creo que el primer peldaño del podio puede tener un ocupante ya reservado. Bueno, es un pronóstico contundente. Hablamos de Ducati, ¿te parece? Para seguir avanzando. Hay que analizar, bueno, ese liderato con 14 puntos de ventaja que ya hemos mencionado, pero por ejemplo también es destacable la actuación del equipo que lidera Pablo Nieto, de ese VR46. Están siempre en la pelea por el grupo perseguidor, diría. Así que, bueno, buen trabajo en general de todas las motos. También hay que hablar de ese incidente, no sé cómo tampoco escribirlo, entre Bastianini y Bagnaia en el warm-up, que casi acaba en algo absurdo teniendo en cuenta las circunstancias y hay que además comentamos por mail tú y yo. Así que nada, por donde quieras empezar, te invito a que lo hagas. Bueno, como tú ya has hablado de lo del entrenamiento, que era algo que llamó mucho la atención, Dorna, cuando hay una cosa así, lo que hacen es hacer la repetición, pero primero mandan cámara a Ducati para grabar a la reacción de Tardozzi. Y cuando han puesto ya la repetición, Tardozzi lo primero que ha hecho es quitar los auriculares y se iba a algún lado. Yo no sé en esta ocasión dónde se iba, pero me lo imagino. Y lo de Bastianini es la inocencia en algunos sentidos, porque él en agua, en un entreno donde no juega nada, se acerca tanto a Bagnaia que por poco se mete por dentro y podrían haber tocado. Es decir, si hubiera seguido, hubiera sido más. Entonces, él lo que hizo era levantar la mano como si Bagnaia se había metido en su carril, ¿sabes? Este va a ser, el ambiente en Ducati el año que viene va a ser, bueno, Ducati es, ¿qué es lo que dicen los italianos? Grande casino. Ducati va a ser grande casino, siempre ha sido grande casino. Ducati, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, ¿sabes? Hasta cierto punto, hasta qué punto está Bezzecchi haciendo de guardaespaldas, ya lo hemos dicho. Yo creo que no es tanto guardaespaldas como inteligente,
en el sentido de que Tardozzi dice que los pilotos de Ducati tienen que ser inteligentes. Imagínate lo que caería encima de un piloto Ducati si lleva Bagnaia al suelo. Total. Es que además hay mucho que perder y poco que ganar realmente. Es un poco la misma filosofía que Zarco en la carrera anterior. Si nos estamos jugando la victoria y tú cometes un error, obviamente no voy a evitar una victoria a posta, pero Pero jugármela. pero este Bastianini es tan rápido. Sí, Bastianini, que no casi nunca puede colocarse en las primeras filas, arrancando atrás, va el 17 en la segunda vuelta, algo así, tiene un choque contra Crutchlow, que ni lo diga en su conferencia de prensa, dice simplemente que ha tenido un bache. El bache se llamaba Crutchlow, me parece, tan fuerte que se infló ya el airbag, ¿sabes? Del mono. Y de pronto está como Papá Noel llevando la Ducati, esperando que baje otra vez la presión, ya bajando hasta el puesto 20. En un momento dado está a 5,8, algo así, y a final de carrera está a medio segundo, ¿sabes? Ahora, lo clásico que los periodistas, nosotros, decimos, 2 vueltas más y hubieras ganado, ¿verdad? Yo me acuerdo una vez dijeron una cosa así y Jack Miller dijo 2 vueltas más y hubiéramos quedado todos sin gasolina y sin neumáticos. Entonces, parte de la carrera de dosificar goma es de hacer 27 vueltas, ¿sabes? Pero, hombre, con el ritmo que tenía Bastianini después de todos estos incidentes de principio de carrera, hubiera estado luchando con Rins y Márquez para la victoria. sí. Buena actuación también en el fin de semana en el global de Jorge Martín, que bueno, hizo esa pole y bueno, estuvo también en la carrera, se dejó ver, así que bueno, sigue con ese regreso, por decirlo así. Tiene el récord absoluto ya de la vuelta, de la pole position, un récord que viene desde el año 2013 de Jorge Lorenzo, ¿no? Lorenzo. Que Jorge estaba ahí y Jorge de broma ha dicho, de haber tenido tu moto hubiera rodado yo en 25, ¿sabes? Que hay buen rollo entre los dos. Martín dijo una cosa también. Martín sabe que va a rozar codos y carenados con Marc Márquez en el futuro. Son pilotos que tienen algo en común, ¿sabes? Cuando les ves en pista. Y lo que dijo Martín es que Marc, cuando te adelanta, no solo te adelanta, sino te saca de sitio, ¿sabes? Claro, una cosa es hacer un adelantamiento y salir de la curva con el rival pegado a rueda. Otra es tardar lo justo para que le saques de la trayectoria, porque Martín dijo, cada vez que Marc me ha pasado él y otro, que ha aprovechado que yo estaba fuera de trayectoria. Marc Márquez juega duro toda la vida, ¿sabes? Y hasta que alguien ponga un reglamento que explica específicamente exactamente lo que puedes hacer y no hacer, Marc estará en los límites. Cosa que nunca va a pasar porque es la naturaleza de los reglamentos. Tiene que haber zonas grises porque si no, no Oye, habría campeonato. perdona, Dime. Christian, yo quería comentar también este récord. El récord de la pole lo han Ujú, batido, pero el récord de carrera por sí ujú. de Mark 1:28.1 del 2013 ni se ha acercado mucho. Zarco ha hecho 29:6, ¿sabes? Muy distante. ¿Cómo ha sido esto? Pues ha sido porque en el 2013 Bridgestone se ha equivocado absolutamente de todo con los neumáticos. Han traído neumáticos tan blandos que eran como neumáticos de calificación y por eso los tiempos tan bajos. ¿Te acuerdas que en aquella carrera Bridgestone se vio obligado a hacer la carrera a mitades, obligando a todo el mundo a entrar a cambiar después de 10 vueltas y fue la famosa carrera
cuando descubrieron que en HRC no podrían contar a 10, ¿sabes? Porque dejaron a Mark en pista una Una vuelta vuelta más. Sí. más. Y otra cosa, hablando de del circuito australiano como magnífico, tiene un fallo, Phillip Island, también. La salida de boxes es peligrosísimo. Cuando es en carrera, cuando tienes que hacer cambio de moto o algo así, sales casi en la misma trayectoria. ¿Te acuerdas en aquel Gran Premio cuando Mark salió mal, tarde, en la vuelta 11 en vez de la vuelta 10, salió a tope y llegaron a besar carenados con Lorenzo, que iba mandando la carrera? Pero mirándolo es muy difícil solucionar este tema por la arquitectura, por lo físico del circuito. Ujú. Pero bueno, seguro que se pueden buscar soluciones. De nuevo, siempre hay que intentar primar la seguridad, que luego vienen los problemas. Hablando de neumáticos, Denis, hemos hablado mucho de ellos. Tenemos que hablar de Maverick Viñales y de, bueno, esa foto que tanto ha circulado en la que se ve el desgaste brutal de su neumático delantero. ¿Qué pasó con Aprilia? Vamos a analizar un poco la situación. Bueno, con Aprilia tenía un problema más de neumático trasero que de delantero, a pesar de la fotografía, porque Ujú. aquella fotografía de Koenig capta el desgaste del neumático, pero no parece espectacular, y lo es, pero Bagnaia tenía el neumático de la misma manera. Bagnaia, al bajar de la moto, lo primero que hizo era bajar de la moto, ir a mirar su propio neumático delantero y después mirar los neumáticos delanteros de sus rivales, que estaban mucho mejor. Uh, Mucha gente o algunos se quedaban sin neumático delantero a final de carrera. Bagnaia dijo que él estaba guiando ya con el neumático trasero para salvar el neumático delantero. No significa que tenía que hacer la curva un poco cruzada. Pero el problema principal de Aprilia ha sido, me parece, por lo que he escuchado y por los comentarios de Maverick, han sido por electrónica, porque han sido muy conservadores con el traction control. Sí, y cuando el neumático trasero desgastado empezaba a resbalar, en vez de dejarle resbalar más, es decir, empujar más, han cortado encendido, ¿sabes? Ya. Y muchos han sido conservadores. Ducati también ha sido conservador en este sentido porque quería guardar neumático. Pero en el caso de Aprilia, pues Aleix ha sido más suave, como siempre, pero Viñales lo ha criticado con un error de equipo. Ujú. Aleix está ahora a 27 puntos. Matemáticamente sigue dependiendo, o sea, sigue teniendo opciones, mejor dicho. Pero bueno, ya es una distancia considerable teniendo en cuenta que quedan 50 en juego. No sé si lo descartas ya en la lucha por el título o cuál es tu interpretación. Es muy complicado, eso seguro, pero bueno, quiero conocer tu punto de vista. Bueno, tendría que ser un golpe de malísima suerte para Ducati. Yo considero que Bagnaia lo que tiene que hacer ahora es simplemente sumar los puntos que le hace falta para asegurarse del título. Uh, Aleix mismo ha dicho, mucha gente a principio de año, mitad de año, estaba hablando de Aprilia como una moto capaz de ganar el mundial. Dijo, todavía no somos capaces de luchar para el mundial. Ha habido errores suyos cuando se ha equivocado del número de vueltas en Cataluña, pero también este error de programación del setting que le ha... Es que él ha perdido con errores tanto suyo como de Aprilia suficientes puntos para estar todavía liderando, ¿sabes? Ujú. Son palabras mayores. Es cierto que no tienen nada que perder en las últimas dos carreras, pero realmente tampoco lo tiene Fabio. En ese sentido, los únicos que tienen una situación más delicada son Ducati, pero al mismo tiempo también tienen más armas que los demás
para pelearlo. Así que, bueno, es lo que tú dices, tendría que ser una debacle absoluta. Bueno, y ¿Mm? aún así, Aleix ha acabado, Aleix ha acabado a Noveno. tan solo 4,5 ¿Mm? segundos de cabeza de carrera. Es decir, mal no es la Aprilia, pero lo que Mm. pasa es que el mundial que estamos viviendo ahora, yo no pienso en segundos tanto como en metros. Una décima son más o menos 4,5 metros. Un segundo son 45 metros. Y cuando te hablan de 3 décimas o te hablan de un segundo, los pilotos están, puede ser que suena muy poco para nosotros, pero para ellos son distancias. Y ahora tenemos, este ha sido la segunda carrera más apretada de diferencia entre décimo y primero en la historia del mundial. Ujú. Algo que habla del buen estado de salud en términos competitivos, pero bueno, en este caso ha sido una anomalía porque sí que ha habido muchísimos adelantamientos, pero bueno, ya sabemos que no siempre esa cercanía es sinónimo de buenas carreras. Ya, le han preguntado a Mark Ujú. por qué tantos adelantamientos, por qué no hubo los problemas en la frenada con la aerodinámica, con el aero. Y él ha dicho simplemente porque no estamos frenando mucho, ¿sabes? Uh, Cuando tú tienes una frenada muy fuerte después de una recta muy larga y estás a rebufo, pierdes el aire, pierdes el control de aire que te ayuda a frenar. Uh, y después alguien ha preguntado, bueno, entonces mejor que todas las carreras sean lentas. Y él ha mirado al periodista y dice, ¿qué quieres? ¿Carreras muy apretadas o carreras con adelantamientos? Más divertido estas, ¿verdad? Y más de uno ha dicho, ojalá que los neumáticos se degradan siempre durante las últimas 7 vueltas para que tienen que conservar como han tenido que conservar en esta ocasión. Sí, además ya lo decía Jorge Lorenzo hace años, que no pasaba nada por reducir la velocidad de las motos y favorecer al fin y al cabo esa agilidad que permita conseguir más adelantamientos. Y en su momento, cuando no habíamos vivido lo que hemos vivido, casi que se le trataba de loco. Pues, Denis, hay que cerrar hablando de KTM. Siguen un poco los altibajos, carreras muy, muy buenas, con otras carreras en las que bueno, están a mitad de clasificación. ¿Qué nos han contado de la fábrica austríaca? ¿Qué sabemos? Bueno, Binder décimo, en seco. Hemos visto grandes carreras de Oliveira en agua, pero en seco KTM tiene, sobre todo viene otra vez de la frenada. Es decir, uno de los puntos fuertes de la KTM es la frenada, ¿sabes? Y cuando les quitas frenadas, les quitas el as que tienen guardado en el bolsillo. Oliveira con sanciones por lo que hizo en entrenamientos, que se equivocó, pensaba que el entreno había acabado y él paró en la curva 2, saliendo de la curva 2 para hacer su prueba de salida y después estaba estorbando cuando venía ya Bastianini en vuelta rápida. Entonces él, claro, él ha dicho que lo siente mucho, que ha aceptado ya el castigo, pero yo he entendido que dice que por lo que me han informado, yo pensaba que el entreno había acabado, lo cual me hace pensar que le han pasado un mensaje por el tablero de Puede su ser. moto diciendo fin de entreno. Muchos errores hemos visto de los equipos durante a final de año, que puede ser el cansancio también de hacer tantas carreras tan lejanas de casa en tan poco rato. El año que viene va a ser casi peor todavía, así que aprovechen el invierno. Denis, no sé si te queda algo en el tintero, si quieres hacer algún repaso. Yo, mientras, aprovecho para pedir a la gente que se suscriba al canal o a la plataforma de podcast, porque además en YouTube estamos a puntito de llegar a los 10.000 suscriptores y hace ilusión. Si no llegamos, no pasa nada, porque al final estamos contentos con la respuesta de la gente, pero no, que no os tiemble el pulso a la hora de suscribiros.
Y nada, Denis, nos quedan 2 podcasts para terminar el año. Se está haciendo ya cuesta arriba por la nostalgia, ¿eh? A mí al menos. Estoy deseando casi que empiece 2023 ya y no ha terminado este año. Sí, por favor que se inscribe todo el mundo para que veamos ya. Normalmente lo que tenemos es más seguidores, más oyentes que suscriptores, que siempre es buen señal, pero además, pero también significa que hay polizones ahí que todavía no se han inscrito. Por favor, que Sí. queremos veros. Además, quien se suscriba tendrá acceso a un estudio que está trabajando Denis de todas las carreras de la historia del Mundial. Cuéntalo tú, Denis. Cuéntalo No, tú no, no, porque sí, 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 es sobre todo para nuestra directora que algunas veces piensa que nosotros nos metimos demasiado en tiquismiquis. Todas las carreras del Mundial desde el comienzo en el 49 para ver cuántas acaban con un tiempo total en segundos pares o impares. ¿Sabes? Yo creo que me, es lo único que me falta aquí en el desierto, teniendo tiempo libre de hacer un estudio. me parece perfecto. Haremos un especial sobre pares e impares en MotoGP. Y el significado de todo esto, por Por, supuesto. por supuesto. Pues nada, Denis, te dejo que vayas a salir un rato con la bici. El otro día Heidi me pasó una foto de una cascabel que teníais en la parte de atrás de casa o sea, que lleva cuidado, una serpiente cerca de vuestra casa y no queremos disgustos, así que nada. Eh, Me asustó porque no sé cómo lo vio Heidi, no lo vi. Y dice, hay un cascabel debajo de aquel. Y yo me echaba y justo suena el teléfono cuando estoy mirando y acabé yo a 20 metros, dejando a mi mujer sola contra el peligro. Yo estaba quejándome en ese momento con el móvil en la mano porque teníamos una plaga de hormigas voladoras. Y en cuanto vi ese email con la cascabel, dije, igual no me puedo quejar tanto de los problemas que tengo. Bueno, Denis, a disfrutar Malasia y la semana que viene lo analizamos. Hay que echar estos 2 grandes premios que nos quedan. Dentro de casi nada nos veremos de nuevo. Eso es. Un abrazo. Adiós. Dios.